Muy buenas tardes, el Señor le bendiga. Quisiera hablar con usted acerca del Salmo 19, verso 7, que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El tema que yo quiero impartir con usted es si la Biblia es suficiente para la vida cristiana. ¿Me es suficiente solo la Biblia para tener un concepto, una cosmovisión acerca de la vida? ¿La Biblia me es suficiente para solucionar los problemas que me vienen en esta vida? ¿La Biblia me es suficiente como un estándar moral para la vida del cristiano? Si usted se da cuenta a lo largo de la historia de la humanidad, todos han estado en busca del conocimiento, todos han estado en busca de la sabiduría, todos han estado en busca de una verdad absoluta y el humano ha intentado encontrarla a través de la filosofía, a través de la ciencia, a través de una moralidad humana, a través de libros de sabiduría de muchos tipos. Uno de ellos es la sabiduría oculta. Incluso algunos se tuercen más buscando la sabiduría o buscando un estándar a través del ocultismo, a través de la brujería, otros a través de libros de autoayuda, esos libros extraños de metafísica, donde la gente busca respuestas acerca de la vida. La gente ha tratado de buscar un estándar que pueda llenar o que pueda darle un concepto a su manera de vivir, cosa que los humanos han hecho a lo largo de toda la historia. Entonces, en la vida del cristiano hay que responder la pregunta, ¿es la Biblia suficiente para yo llevar mi vida? ¿Es la Biblia suficiente para que una persona que se acercó a Cristo le sea como su único marco de referencia para la vida? Entonces, esta pregunta tiene una amplia gama de respuestas, pero yo le quiero dar en esta enseñanza la respuesta bíblica, la respuesta que la Biblia misma tiene de sí misma para entender si es o no suficiente. Porque miren, muchos de los cristianos dicen, la Biblia me es suficiente. Y se puede encontrar que consulta muchas cosas menos la Biblia, tiene problemas, consulta a personas, consulta a hombres, consulta a amistades, y lo último que consulta es a Dios a través de la oración y es la Biblia. Entonces, es uno de los problemas más grandes de los cristianos. Muchos cristianos dicen, yo quiero y yo creo que la Biblia es suficiente, pero cuando vienen pruebas, cuando vienen tormentas, cuando vienen dificultades de salud, de economía, familiares, espirituales, eh, todo mundo busca en cualquier lugar, menos en las escrituras y mucho menos va a buscar a Dios en oración para que encuentre el consejo necesario. Entonces, retomando el Salmo, dice, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Primera cualidad que tienen las escrituras es que es perfecta. Ahora, cuando nos referimos a la palabra perfección, en el término hebreo, ocupa el sentido de que la ley de Dios no tiene errores entre sí, no tiene defecto alguno, no hay contradicciones, aunque aparentemente hay contradicciones en las escrituras, todas tienen una respuesta, ya sea histórica, ya sea hermenéutica, ya sea teológica o espiritual, pero en la Biblia no podemos encontrar errores porque fue inspirada por Dios, fue escrita por el Espíritu Santo a través de los santos hombres de Dios que escribieron las Escrituras. Entonces, si Dios intervino en la autoría de las Escrituras, no puede haber error alguno. Por eso dice el salmista que la ley de Dios es perfecta, es decir, no hay error, no hay contradicción, no hay defecto.
Así como entendemos que significa la palabra perfección, el concepto hebreo es el mismo. Simplemente no existen errores en las Escrituras. Y dice que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Entonces, segunda característica, la palabra de Dios nos hace sabios. Mire, el concepto de sabiduría que tenemos quizás en Occidente es una persona que tiene mucho conocimiento, que sabe mucha cultura, que sabe mucho acerca de las ciencias, acerca de las distintas disciplinas que forman la palabra ciencia, pero no es el mismo concepto que la Biblia se refiere. El concepto de sabio, desde el punto de vista bíblico, es una persona que sabe aplicar a la vida diaria las verdades de las Escrituras. Eso realmente es ser sabio. Entonces, el conocer las Escrituras, el conocer la ley de Dios va más allá incluso de los conceptos teológicos que tenemos, va más allá de las ramas teológicas que tenemos. La mejor teología es la teología aplicada. El mejor conocimiento bíblico que el cristiano puede tener es el conocimiento que puede aplicar a través de lo que aprendió de las Escrituras. Mire, existen dos extremos para el cristiano. Hay cristianos que tienen mucha oración, que dicen, yo nada más voy a orar, yo nada más voy a buscar a Dios en la intimidad, y cree tener entonces sueños, visiones, profecías, que probablemente sí las pudiese tener, pero no las puede certificar o no puede verificar si son auténticas o si simplemente son sus emociones. Y tenemos el otro extremo, que son personas que estudian la Biblia simplemente desde un punto de vista académico. Lamentablemente, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Paul Tillich, dijo alguna vez que él ya no necesitaba orar, que él simplemente meditaba en las Escrituras, pero ya no era necesario orar porque el conocimiento lo había abarcado todo en el sentido que él tenía acerca de la vida. Entonces Paul Tillich dijo, no es necesario ya orar. Entonces tenemos esos dos extremos. La gente que solo ora pero no lee las Escrituras, y el peligro que esas personas tienen es que van a ser atraídos por cualquier viento de doctrina. Personas que todo lo espiritualizan, que en todo ven al diablo o en todo pueden ver a Dios, que creen que cualquier señal que vean en el cielo, que cualquier intuición que tengan almáticamente viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Y tenemos las otras personas que no creen en la espiritualidad, que no creen en la oración, que no creen en la comunión con Dios. Entonces, lo que el salmista trata de decirnos es que necesitamos de la comunión con Dios, necesitamos de la oración, pero también necesitamos conocer las Escrituras, porque si no conocemos las Escrituras, no vamos a tener nada que aplicar a la vida. Entonces, incluso para orar necesitamos conocer la Biblia, porque la mejor manera de orar es también orando la Biblia. Mucha gente dice, es que yo no sé orar. Ore la Biblia, ore salmos. Unos dicen, bueno, es que no se me da eso de la lectura, porque realmente la lectura de la Biblia es una disciplina espiritual que tenemos todos los cristianos que aprender. No es de nada más de la gente que predica, no es nada más de las maestras que dan clases de niños, no es nada más de los pastores o de los ministros. Es una tarea de todos los cristianos y de toda la iglesia de Cristo leer las Escrituras. ¿Y qué provoca la lectura de las Escrituras y la comunión con Dios? Provoca sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría desde el punto de vista bíblico? La aplicación de las verdades de la Biblia a la vida diaria. Es aquí donde las personas van a encontrar las respuestas en los problemas que nos presenta esta vida en este mundo. ¿Cómo puedo yo responder a un problema familiar? La Biblia tiene la respuesta.
¿Cómo puedo yo actuar en un problema con los hijos? La Biblia tiene la respuesta. ¿Cómo actúo en un problema matrimonial? La Biblia tiene la respuesta. ¿Cómo actúo en un problema con los padres? La Biblia tiene la respuesta. Pero la responsabilidad del cristiano para poder aplicar las verdades de las Escrituras es que tiene que leer. Si el cristiano no tiene la costumbre de leer, si el cristiano no se disciplina a la lectura y a la meditación de las Escrituras, simplemente va a ser un insensato, un ignorante, una persona que solamente está esperando a que Dios le dé una visión para ver qué va a hacer de su vida, una persona que solo está esperando a que Dios le dé una palabra a través de un profeta, a través de un ministro, porque las personas guían su vida a través de lo que otros les dicen, no a través de lo que Dios les habla a través de las Escrituras. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad es leer y orar, leer y orar. No tenemos, hermano, otra respuesta. Si Dios le habla en sueños, qué bueno. Si Dios le habla en visiones, qué bueno. Pero todo lo que usted recibe necesita certificarlo con las verdades de las Escrituras. Mire, en bibliología, una de las ramas que nos hacen ver que la Biblia es la palabra de Dios es el concepto de exhalación. Es decir, la Biblia es la revelación exhalada por Dios. Es decir, en la Biblia está la revelación que Dios nos quiso dar a nosotros. En la Biblia está la revelación que Dios quiso que nosotros conozcamos de Él. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia y ore. ¿Quiere saber las obras de Dios? Lea la Biblia y ore. ¿Quiere conocer el carácter de Dios? Lea la Biblia y ore. No espere a que Dios le revele cómo es Él, porque Dios ya se reveló por medio de las Escrituras. Dios ya se dio a conocer por medio de las Escrituras. Y entre más usted lea la Biblia, entre más usted medite, estudie, escudriñe la Biblia, más va a conocer a Dios y por lo tanto más va a amar a Dios. Más va a tener el deseo en su corazón de conocerlo. Y eso lo va a llevar a una vida de oración que va a querer más tiempo de su vida orar. Decían los historiadores que Charles Spurgeon no oraba más de 15 minutos, pero no pasaban más de 15 minutos para que Spurgeon volviera a orar. Esa era la vida de oración de Spurgeon. No había un lapso de más de 15 minutos para que Spurgeon estuviera orando. Grandes predicadores como George Whitefield dividía su día en 8 horas para dormir, 8 horas para orar y leer la Biblia y 8 horas para predicar. Yo le hago la reflexión, ¿cuánto tiempo de nuestra vida oramos? ¿Cuánto tiempo en el día dedicamos a la oración y al estudio de las Escrituras? Porque mire, muchas personas lo que están esperando son videos, son sermones, y qué bueno que lo esperen. Pero la reflexión es, en la semana, ¿cuántas de esas personas que no van a poder ir a una iglesia, en sus casas van a buscar a Dios? En sus casas van a leer la Biblia. En sus casas van a tener un tiempo con Dios leyendo las Escrituras y orando. Porque solamente mucho pueblo cristiano depende de lo que le predican en la iglesia. Abre la Biblia de lo que solo, o más bien abren la Biblia cuando solo van a la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente en estos tiempos vamos a leer la Biblia y vamos a orar a pesar de que no haya un culto online o que no haya una convocación? ¿Cuántos verdaderamente de nosotros hacemos eso? La iglesia empezó en casas y la iglesia terminará en casas. Entonces, decía Jonathan Edwards, cada familia debería de ser una pequeña iglesia.
Entonces, su casa debería de ser una iglesia. Lo que usted hace en su casa debería de hacerlo como si estuviese en la iglesia. Porque no podemos simplemente esperar el domingo o esperar a que se levante una cuarentena para entonces ir a la iglesia y actuar como si realmente fuéramos personas entregadas. No, ¿cuánto realmente nosotros actuamos como iglesia de Cristo en nuestros hogares? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar al estudio de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la oración? Porque muchos cristianos en estos días lo único que hacen es ver televisión. Muchos de los cristianos lo único que van a hacer hoy en día es estar en redes sociales, perdiendo el tiempo en cosas ociosas, es estar en los videojuegos. Y yo no digo que eso esté mal, pero al menos que un día lo aparten para la iglesia de Cristo, lo aparten para orar, lo aparten para adorar al Señor, lo aparten para estudiar las Escrituras en familia, para leer la Biblia juntos, para orar juntos como una familia. Y esa es la reflexión que yo lo quiero llevar. Y vamos al verso 8. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Como tercera cualidad es que las Escrituras, el obedecer las Escrituras, el obedecer la ley de Dios, nos alegrará el corazón. Muchos cristianos piensan que obedecer la ley de Dios es algo difícil, que obedecer la ley de Dios es algo pesado, es algo en lo cual no van a encontrar un gozo, una alegría. Simplemente cuando les dan la ley de Dios, cuando ellos leen la Biblia, dicen: esto es muy difícil de hacer, y esto es imposible, y esto yo no lo puedo hacer, y esto me causa carga, y esto me causa angustia, y simplemente se excusan en su inhabilidad de obedecer la ley de Dios y no la obedecen. Pero eso es una herejía, o eso es un mal pensamiento, porque el salmista encontró felicidad en obedecer la ley de Dios. Decía un pastor: la ley de Dios es difícil de obedecer solo si sus promesas son difíciles de creer. Si usted no obedece la ley de Dios, simplemente no lo hace porque no cree en Dios. Si a usted se le hace difícil hacer las disciplinas espirituales, se le va a hacer difícil porque simplemente no cree en Dios. Usted puede ser un simpatizante de las Escrituras, usted puede ser un simpatizante de la iglesia cristiana, pero si se le hace difícil la ley de Dios, usted no es un creyente. Jesús mismo lo dijo, que la carga que Él pone es ligera y es fácil de llevar. Yo no estoy diciendo que la ley de Dios sea tan fácil de obedecer que ya no vamos a pecar, no. Pero la ley de Dios es tan deleitosa de hacer que nos tiene que alegrar el corazón. Si la obediencia a las Escrituras no le causa gozo, usted tampoco es un creyente. Porque cristiano que vive la Biblia le causa gozo, es un verdadero creyente, es un verdadero cristiano. Es una persona que tiene su vida completamente dedicada a la gloria de Dios. Porque si Dios es glorificado en nuestra vida, entonces nosotros somos felices. El secreto de Pablo, de su gozo, no radicaba en lo que tenía o en lo que podía hacer humanamente. El secreto del gozo de Pablo estaba en cumplir las Escrituras. Por eso también dice el Salmo 119, que en él hemos guardado, o en nosotros, en nuestro corazón, hemos guardado los dichos de Dios. Porque encontramos gozo en cumplir la palabra, porque encontramos alegría en que la ley de Dios esté haciendo fruto en nuestros corazones.
Y eso es una de las cualidades del fruto del Espíritu. Si no hay gozo en nuestras vidas al cumplir los mandamientos de Dios, simplemente no hay Espíritu Santo en nosotros, no hay una convicción de fe en nuestra vida, porque vemos el cristianismo como un manual de normas y si fallamos en una, entonces Dios nos castiga. Eso quiere decir que no hemos entendido el verdadero propósito de la ley de Dios. En Cristo está cumplida toda la ley, pero ahora nosotros debemos encontrar ese gozo que está en Cristo, también nosotros emulando el carácter de Cristo, emulando las obras de Cristo. Entonces, hermanos, no podemos ser personas que ven la Biblia, que leen la Biblia y todo se les hace difícil. Se les hace imposible leer la Biblia, se les hace imposible orar, se les hace imposible obedecer la ley de Dios y por lo tanto van a ser cristianos que van a ir por vientos de doctrina, que los van a mover en cualquier momento, que llega una supuesta profecía y la van a creer, que llega una supuesta visión y la van a creer, porque no han encontrado el deleite de escudriñar las Escrituras y el deleite de obedecer las Escrituras. Entonces yo los invito a reflexionar en sus casas que la iglesia no es un lugar, que la iglesia son las personas, que la iglesia no es simplemente una liturgia de un tiempo de adoración y después un sermón, que la iglesia es lo que yo vivo y lo que yo hago todo el tiempo, toda la vida. La iglesia va más allá de simplemente seguir un orden, de simplemente seguir una liturgia, de levantar mis manos y después saltar y quizás después postrarme y después escuchar. No es así. Iglesia es el concepto más allá. Lo que Jesús nos mandó a hacer es que nuestra casa sea también la iglesia de Cristo, sea la iglesia de Dios. Que Dios también en nuestra casa encuentre una habitación. Salomón le dijo a Dios que el templo que le había hecho era para que Dios habitase en él. Pero Dios dejó de habitar en templos hechos por el hombre. Y lo que Dios vino a hacer es que vino a habitar en corazones, vino a habitar en almas. Y nosotros seguimos creyendo, nosotros seguimos teniendo ese concepto de que solamente voy a encontrar a Dios cuando vaya a la iglesia. Y eso sí tengo ganas de ir a la iglesia. Y no es así, hermanos. Ser iglesia es vivir en constante comunión con Dios. Es vivir en un acto de adoración. Es que mi vida siempre esté al servicio de la gloria de Dios. Ahora, la siguiente parte que dice el Salmo es que los preceptos de Jehová alumbran los ojos. Miren, hermanos, muchas personas, y especialmente cristianos jóvenes, no saben qué hacer de su vida. Salen de la preparatoria y no tienen ni idea de lo que van a estudiar. Salen de la universidad y no tienen ni idea de lo que quieren trabajar, o dónde quieren trabajar, o qué quieren hacer de sus vidas. Y eso simplemente es un síntoma de que no leen la Biblia. Porque si tuvieran una comunión con Dios tan estrecha, y si tuvieran el estudio de las Escrituras como prioridad de sus vidas, sabrían qué hacer de ellas. Los cristianos simplemente buscan consejo en muchos lugares, menos en las Escrituras. Pero dice que los preceptos de Jehová alumbran los ojos, es decir, cuando yo escudriño la Biblia, cuando yo leo las Escrituras, cuando yo realmente pongo en mi corazón el deseo de buscar a Dios a través de su ley,
entonces mi vida va a tener un sentido, que mis ojos espirituales van a ser abiertos y toda decisión que yo tome en la vida va a ser conforme a lo que dice la Biblia. No voy a esperar a ver qué me aconseja la familia, qué me aconsejan las amistades, qué me conviene más para mi vida. Y no debe de ser así. Usted no debe de buscar qué le conviene más a usted. Usted debe de buscar qué glorifica a Dios. Usted debe de buscar cómo Dios es glorificado a través de lo que usted va a hacer. Porque si usted busca primero que Dios sea glorificado a través de su vida va a cobrar un sentido distinto. Su vida va a cobrar un sentido donde va a mirar la gloria de Dios que le alumbre el camino que tiene que tomar. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos donde los ojos de muchas personas se tienen que abrir. Muchas personas hasta este momento están valorando la iglesia. Porque muchas personas, apuesto a que dijeron el domingo pasado, el próximo domingo iré a la iglesia, y las iglesias hoy están cerradas. Próximamente iré a la iglesia cuando me sienta bien, y hoy las iglesias están cerradas. Muchas personas dijeron, cuando tenga tiempo buscaré a Dios, y hoy muchos de ellos quizás están muertos, o muchos están enfermos, o muchos no pueden salir de sus casas. Porque esto es que piensan que Dios tiene tiempo para ustedes. Muchos piensan que la paciencia de Dios es infinita, cuando las Escrituras enseñan también acerca de la ira de Dios. Muchos quizás pensamos que en otro momento, quizás en un año, quizás cuando acabe mi carrera, voy a servir a Dios. Y eso es incorrecto, porque no tenemos control acerca de nuestra vida, no tenemos certeza de lo que viene en nuestra vida. Entonces yo lo llevo a la reflexión. Esta vez ni siquiera voy a orar por usted, por este medio, porque usted tiene que orar también. Yo lo llevo a esa reflexión. Busque a Dios por medio de la oración y por medio de las Escrituras. La Biblia nos es suficiente. La Biblia está completa. Por lo tanto, hermanos, nuestra cosmovisión de la vida, nuestro estándar de vida, nuestra moralidad está en las Escrituras. Así es que yo lo invito a que reflexione en estos tiempos, a que dedique tiempo a orar y a leer la Biblia. Orar y leer la Biblia. No puede solo orar, porque si no se va a perder por cualquier doctrina. Y no puede solo leer, porque se va a envanecer y a enorgullecer de su conocimiento. Necesita de ambas cosas. Que el Señor le bendiga grandemente.